Wow. No. Ahí vamos a buscar. Ahí está Adri. Ahí está Dai. Ahí está Noeli. Ahí estoy. Ahí está Dai. El tema es que tenía la cámara dada vuelta. Ah, yo no te veía y digo, ahí está, ahí está. Ahora Claro, sí, hola, ¿qué estamos. tal? Hola, ¿cómo ¿Cómo están? están? ¿Bien? Ahí nos Buenas saluda. tardes. Melissa es como una fan. Definitivamente, definitivamente. Bueno, Vos sos la así fan nos número gusta, más uno. puntuales que nosotros. Bueno, Súper real. bienvenidos, totalmente. Bienvenidos a un nuevo encuentro, ¿no? A un nuevo episodio, si lo podemos llamar así, de Económades. Y aparte, con una ciudad, bueno, como es todas estas últimas que fuimos haciendo, ¿no? Que nos han sugerido, Estambul. Sí, una ciudad impresionante. Así Es una que de las más grandes de Turquía y también una de las más grandes de Europa, ¿no? Y de las más viejas totalmente, y también. además, bueno, Súper y todo lo antiquísimas. que tiene, ¿no? Exacto, y además culturalmente todo lo que implica, ¿no? El choque, seguimos otra idea que también, como a veces decimos cuando hablamos, ¿no? De todos estos temas, que hay cuestiones que son transversales a todas las ciudades que vamos tocando, ¿no? La internacionalización, que ahora en un ratito ya va a salir, y también esto del choque del pasado, del presente, del futuro. Bueno, choque, la convergencia más que choque, ¿no? Claro. Pero toda esa interacción, y en este caso como que se potencia, porque claramente estamos hablando bueno, de un imperio, de todo ese resabio imperial, y de alguna manera tratando de insertarse en este presente y futuro. Así que hay ahí muchas cositas lindas como para que hoy conversemos. Aparte, como que Bueno, de hecho, pasaron muchos imperios, ¿no? No solamente bueno, el Imperio Otomano, sino el después, bueno, el romano. romano, el Bizantino, bizantino, o sea, de exacto. hecho, bueno, uno de los primeros nombres fue Bizancio, y después se la conoció por muchísimos años como Constantinopla. De hecho, si uno, no sé, mira series o lo que sea, Constantinopla se están refiriendo a Estambul. Exactamente. Y otra semejanza a cuestiones que estuvimos tocando con las otras ciudades, ¿no? Una gran ciudad, de alguna manera muy icónica, muy representativa de Turquía, pero que no es la capital. Claro. Así que ¿Cuál? también mencionar eso, ¿no? Que Ankara es la capital, pero de alguna manera es la referencia directa a Turquía, Estambul. Así que, bueno, un montón de cuestiones, un abanico muy grande para que hoy conversemos. Bueno, de hecho, el idioma que se habla es el turco, pero también hablan mucho español. Hay mucho turismo de habla hispana y, digamos, también hay algo que tiene que ver con el tema de las novelas que hoy estamos conversando, ¿no? ¿Se perdió de ahí? Sí, me parece que sí. Yo tengo un poquito ahí de delay. No sé si justo a vos te escucho bien. Me parece que se nos perdió un cachito, Diana, Dai. que precisamente lo que estaba, ahora seguro ya Sí, vuelve. vuelve, pero justamente un poco lo que planteaba Lucas, ¿no? Ahora seguro que Dai le gusta ese tema en particular, hablar de la internacionalización, ahí seguro entra de nuevo. Y uno de los factores, porque eso también es importante, entender que a veces hay distintas cuestiones, no todo es, en Ahí está. principio, comercio a nivel tangible. Hoy por hoy tenemos que hablar obviamente de los servicios y un montón de cuestiones. Ahí volviste, Dai, estaba haciendo un poquito de intro a un tema que vos querías tocar especialmente, ¿no? Que es cómo Turquía en general, y bueno, obviamente Estambul en particular, usa de alguna manera como poder blando, ahora cualquier cosa hablamos un poquito de qué implica realmente el poder blando, cómo utiliza las novelas, ¿no?
No sé Sí, si querés contarnos, porque ese tema sí, sí. que te gusta particularmente. Sí, bueno, soy fan de las novelas y demás, alguna que otra obviamente que he visto, pero sí, desde hace unos pocos años, no es una industria que tenga, digamos, mucha historia en el país, pero sí están utilizando todo lo que es la industria cinematográfica y, bueno, puntualmente lo que son telenovelas para proyectar una imagen positiva de Turquía en el mundo. De hecho, Turquía durante muchos años tuvo una imagen muy negativa, muchas veces estaba referenciado con el tema del expreso de medianoche, tuvo una imagen durante los 70 y los años que vinieron muy negativa y a lo largo de los años trataron de revertir esa imagen. Entonces, a través de el poder blando, esto de usar un poco multimedios, utilizar un poco la cultura, se intenta de alguna manera cambiar esa imagen y de alguna manera ellos dicen que eso está muy bueno porque también en algún punto logra atraer inversiones, que es lo que en definitiva, bueno, y a mi parecer también, ¿no? Es lo que impulsa a una economía. Cualquier economía como, bueno, esto es una economía de un país en desarrollo, entonces es genial. Y yo, bueno, traje acá algunos datos de lo que es la industria. Ellos se convirtieron en el segundo país en exportar todo lo que es ficción. Están justo de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene una hiperindustria que es Hollywood, ¿no? Entonces ellos están atrás, exportan novelas a más de 140 Claro. países en el mundo. O sea, un montón, tienen una super Es diversificación una de locura. mercado, totalmente. Y tienen una Sin lugar a Obviamente, particularidad dudas. que es que ellos filman, digamos, en lugares reales. No es que filman en sí, locaciones ficticias, sino que filman en lugares propios de Estambul, por ejemplo, en sí. estrechos y demás. Y eso es como que les da el plus, el valor agregado. Sí, sí, y de hecho es tan buena la estrategia esta del poder blando que hasta las series tienen, bueno, entre los países o en las regiones top, digamos, que tienen aceptación las novelas, estamos ahí cabeza Latinoamérica, tienen muchísima aceptación, de hecho, industrias fuertes en Latinoamérica como era la mexicana, la colombiana, se ven La amenazados, brasilera. ¿sí? Exactamente, por todas estas novelas, porque se exportan, Latinoamérica es fan. Bueno, Y de hecho, hay sí, una cuestión con los nombres, ¿no? Yo recuerdo esta novela, Las Mil y Una Noches, que era el protagonista Onur y Sherazade, algo por el estilo, y cuando se transmitió esa novela acá en Argentina empezaron a inscribirse niños con esos nombres, y antes no existían. Entonces, el impacto que tienen estas novelas, más allá de la parte económica, sino también en lo social. totalmente. Sí, totalmente. Sin dudas. Y Bueno, y una cosa complementar, uy, perdón, Dai, pero me no, parece que también, que seguramente va a ir saliendo a lo largo de las semanas, ¿no? Pero Dai mencionaba que está, es una industria, la industria cinematográfica y de telenovelas está, digamos, ahí en segundo lugar en relación a Hollywood. No nos olvidemos de otra gran muestra de poder blando como es Bollywood, ¿no? Toda la industria bueno, cinematográfica de la total, India. totalmente. Y sí, lo muestran también como un movimiento, un fenómeno cultural. Bollywood, el K-pop, también de Corea del Sur. Exacto. Sí, totalmente. Es muy impresionante. Por Y eso lo que digo y que seguramente India, alguna ciudad, probablemente Nueva Delhi, ¿no? Pero sí, tocaremos en las próximas sí, semanas. seguro. De hecho, en estas Bueno, novelas hay sí, temas que no se hablan, ¿no? Hay cosas como que están prohibidas, otras que están permitidas. exacto. Tienen una bajada de línea, eso es muy interesante, porque ellos tienen una bajada de línea cuando arman, bueno, las historias tienen una bajada de línea muy fuerte por parte de el gobierno, digamos, que les dicen, bueno, esto sí, esto no. Polémico, ¿no? En cierto punto, más para nosotros Occidente, es como fuerte, pero bueno, en todo lo que es determinadas culturas es como que está aceptada, es normal. Pero es polémico, ¿no? Porque es
libertad de expresión, ¿no? Que te lo están limitando. De hecho, tuvieron un problema bastante grave con Netflix y Netflix se terminó yendo porque ellos querían mostrar una historia y ellos no quisieron, no se los permitió el gobierno y se terminaron yendo de ese mercado, ¿no? Así que bueno, eso también es importante. Y lo que quería comentar que de esto del el poder blando, que hasta tienen las series y las novelas, tienen hasta aceptación en países que tienen conflictos graves con Turquía. O sea, es como que está todo bien igual, ¿no? O Trasciende sea, todo. el poder blando. Qué interesante, totalmente, qué interesante, Dai, lo que decís, porque como para hacer una síntesis, porque si bien son conceptos muy conocidos, a la vez son muy conocidos en el ámbito de las relaciones internacionales, incluso en lo que es ciencias económicas a lo mejor no se habla tanto de esto, ¿no? Para graficarlo muy sintéticamente, el poder blando tiene que ver con el poder de influencia de un país a través de elementos que no tienen que ver con justamente el poder duro, como puede ser todo lo bélico, ¿sí? El poderío militar. Entonces, toda la influencia que se gana a través de la industria cinematográfica, del entretenimiento en general, de la cultura en general, en definitiva, de lo deportivo. Y entonces, la verdad que, y ojo, una aclaración, poder blando, poder duro, y desde hace unos años poder inteligente, la combinación de ambos, ¿no? Que es un poco lo que tal vez esté llevando adelante China también en algunos aspectos, ¿no? Ahí Hola, nos saluda Siri, Cini. que nos está Saluda, saludando. sí. ¿Cómo andas, Agus? ¿Todo bien? Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Te hiciste Ahí la está, rata hoy? bienvenida. Bienvenida. Estamos con Estambul y estamos con poder blando, poder duro, poder inteligente, conceptos de relaciones internacionales que hacen muy bien también para entender algunas cuestiones económico y comerciales, ¿no? Y que a veces están, que no son teóricos, sí, obviamente son teorías, pero que se pueden bajar muy a lo cotidiano y eso está bueno también. Hablando de la Sí, y economía, además, bueno, Estambul representa el 40% de la economía turca y tiene un PBI que incluso es más alto que, por ejemplo, países como Hungría o como Rumania. Es muy interesante ese dato, ¿no? Totalmente. Bueno, y ahora justo que nombrás algunos países europeos, Lucas, no viene mal recordar el acuerdo, si bien no engloba solamente, obviamente, a Estambul, sino al país en sí, pero Turquía, desde 1963, que tiene un acuerdo como para sumarse a la Unión Europea, cuando incluso ni se llamaba Unión Europea, cuando era la Comunidad Económica Europea. Eh, y bueno, ha pasado por diferentes estadios, momentos de mucho más acercamiento, como fue en el 95 cuando firman una unión aduanera, y momentos en los que se ha paralizado, como a partir del 2016, y directamente se ha suspendido la negociación a partir del 2019. Y esto que dice Dai, si bien no es por ese motivo solamente, pero bueno, es un ejemplo, esto que planteabas de cierta censura o ciertas restricciones a la libertad de expresión. Bueno, la Unión Europea, uno de los argumentos que pone, además de lo geográfico, que eso en realidad ya quedó en el pasado, ¿no? Porque es verdad que Turquía, gran parte del territorio está en Asia y una partecita exacto. está en Europa. Pero bueno, eso ya como que quedó en el pasado. Pero sí, una de las cuestiones que pone como restricciones es la violación de derechos humanos y todo el tema de censura y falta de libertad de expresión. Entonces, engancha muy bien con lo que decías, Dai, de cómo eso se plasma, ¿no? Después en las novelas o en la industria cinematográfica. Así que, conclusión, sí, está ese acuerdo para intercambio comercial, que de hecho tiene mucho intercambio comercial porque es una posición geográfica estratégica, ¿no? Mucho intercambio comercial a nivel mundial y mucho intercambio comercial con la Unión Europea. Pero la verdad que la negociación concreta para que se sume como un miembro, hoy por hoy, está suspendida. Sí, Desde el sí, sí, 2019 está suspendida sí. y no hay Yo creo perspectivas que en el corto plazo se tome. Yo creo que el impacto, digamos, más fuerte o ahí la restricción más fuerte tiene que ver con un tema político y con esto, ¿no? Que estamos Totalmente. comentando, antes que lo económico, porque desde el punto de vista económico y puntualmente el comercial están súper integrados. De hecho, los principales socios de Turquía son europeos, ¿sí? El caso de Alemania
o bueno, inclusive el caso del Reino Unido, bueno, seguido por Estados Unidos, supieron forjar en el tiempo una buena relación, ¿no? Entre comillas, pero en el caso puntual de la Unión Europea son socios naturales, ¿no? Porque geográficamente también está muy cerca, te tomás un avión y en 2 horas y pico estás, no sé, de Roma estás en Estambul. Y además también esto tuvieron un proceso de inversiones muy interesante en estos últimos 20 años, y supieron, digamos, invertir en sectores estratégicos, como por ejemplo el tema de las comunicaciones, al punto de que el aeropuerto de Ataturk, creo que es el principal aeropuerto Sí. de Estambul, conecta con un montón de ciudades del mundo, y también tienen una de las principales aerolíneas, o sea, una de las aerolíneas Turkish. más premium, que es Turkish, ¿no? Este, galardonada 1 millón de veces en todo el mundo como una de las mejores. Entonces no son hechos aislados, me parece, esto de puertos, aeropuertos, comercio, o sea, de ese lado creo que lo tienen todo resuelto. El problema es este choque cultural o de cuestiones que tienen que ver más con lo político, quizás, ¿no? Sí, sin lugar. Bueno, es que históricamente han estado conectados, ¿no? Es un mercado natural para Europa y Turquía lo es para Europa, o sea, tienen un juego de ida y vuelta muy grande desde siempre. Hay una curiosidad, no tiene que ver específicamente con Estambul, pero me parece que como por el lado que nos fuimos no podemos dejar de nombrarlo. La situación, porque también hace a estos choques, ¿no? Chipre, miembro de la Unión Europea, pero mitad de población, mejor dicho, mitad del país, hay un muro en Chipre. Mitad del país es miembro de la Unión Europea, mitad del país no es miembro de la Unión Europea, porque una parte es turco-chipriota y la otra es turco, o sea, greco-turco. Entonces está la parte griega de Chipre, fue la que se sumó, la parte turca de Chipre no. Y está atada a la anexión, que como dijimos, evidentemente no se va a dar en el corto plazo. Entonces, ¿cómo de alguna manera este conflicto, ¿no? Y esta situación política también termina impactando en otros países, como en este caso puede ser Chipre, que si bien tal vez no tenga un impacto o una trascendencia tan grande a nivel de comercio internacional, evidentemente es otro de los actores así importantes del Mediterráneo, ¿no? Del comercio por el Mediterráneo. Sí. Sí, sí, Bueno, sí, sí, y definitivamente. de la parte del comercio internacional y demás, hay una parte que tiene que ver con las exenciones que tienen y los incentivos para la inversión general y sobre todo sobre la inversión en los jóvenes. Hay muchos inversores jóvenes, muchas startups y demás, y Estambul tiene estas exenciones que pueden ser en derechos de importación, exportación, exenciones en el impuesto al valor agregado y demás, que son alicientes como para que la gente quiera ir e invertir en esta ciudad. ¿Qué dices? Cini Totalmente. dice que Miren qué tiene... interesante el comentario exactamente, el comentario de Cini planteando que, bueno, varios de sus parientes tienen ciudadanía italiana y a la vez tienen rasgos físicos, esto que decíamos de greco-turcos, ¿no? Claro. Es que es digamos, es muy ancestral todo esto que estamos mencionando, ¿no? Está como muy en la cuna de Sí. Europa, definitiva, Sí, bueno, y por eso, sí, no, perdón, que sí, Argentina recibió muchos turcos en una época a fines del 1800. Los principales se instalaron en la zona central de Argentina, puntualmente en Córdoba, y de ahí empezaron a dispersarse y se fueron muchos para el norte, para también lo que es Santiago del Estero. Argentina recibió una linda corriente, ¿sí? De turcos en su momento. Pero sí, sí, totalmente. De hecho, también están muy vinculados a los que había una comunidad muy grande de judíos, sefardíes, eh, que estoy hablando de la época de hace 1000 años atrás,
cuando en España los expulsan, sí, por, bueno, obviamente un tema de religión, ahí alrededor del 1500, ya antes los estaban persiguiendo, muchos se fueron a, en ese momento, lo que era Constantinopla. Y tienen de hecho tienen barrios, todo, ahora hay uno que está muy de moda, que creo que se llama Balat o algo así, está muy de moda, ahora aparece en las novelas también y es muy, muy filmado, digamos, ¿no? Y complementando, y te doy pie, Lucas, porque habías estado como también toda esta unión del pasado y el presente y el futuro que decíamos, lo que planteaba Lucas, ¿no? Del desarrollo y los incentivos a nivel fiscal, a nivel de exenciones, ¿no? Que se otorgan para la instalación de empresas y sobre todo para lo que es tecnológico. Hay también, digamos, lo que se llaman las zonas de desarrollo tecnológico, justamente con estas exenciones que planteaba Lucas. Claro, y de hecho el costo de vida es favorable para la inversión, para realizar distintos tipos de negocios. Entonces, eso también es un plus sumado a estas exenciones, beneficios fiscales. El costo de vida es favorable para que se inserten en Estambul y realicen esto. Más allá de esta parte de negocios y demás, también está la parte turística. Y dentro de la parte turística hay una particularidad, es que hay mucho turismo, digamos, medicinal. Van a Estambul a hacerse operaciones oculares, implantes capilares y demás, de distintas ciudades cercanas y de otros países, porque comparativamente es más económico. Sí, posiblemente, y déjame ahí Bueno, que quiero... Ah, bueno, dale vos. no, dale, te iba a comentar la turca, pero dale, y después complemento. O Dale, tal creo vez era lo mismo incluso. que eso también mucho tiene que ver con el nivel de vida que es bastante económico en relación a Europa y desde el punto de vista que ellos también tienen una situación macroeconómica bastante desequilibrada como la que tenemos nosotros en Argentina. De hecho, tienen un nivel de inflación interanual entre el año pasado y un 70%, o sea, nos suena bastante familiar, ¿no? Entonces, la mano de obra, claramente, todo lo que es mano de obra, servicios, se abarata y es muy interesante para todos los que quieren, digamos, consumir eso, inclusive para las inversiones también. Lo que pasa es que la diferencia es quizás que se dan algún marco jurídico legal para poder, digamos, atraer esas inversiones y que puedan sostenerse en el tiempo, ¿no? ¿No? Que no simplemente sean esas inversiones de tipo golondrina que van y vienen, sino que se sostengan en el tiempo. Bueno, es súper interesante lo que decís y lo que planteaste ahí a lo último, Dai, porque esto que mencionaste de los capitales golondrina, fíjense que en la década de los 90 hubo toda una serie de crisis de países emergentes, ¿no? Que precisamente no tenían, o sea, habían recibido mucha inversión extranjera directa, pero en estas condiciones, a lo mejor no de la mejor calidad, ¿no? Y entonces cuando cambiaron las condiciones también hubo mucha huida de esos capitales, porque precisamente tenían que ver con inversiones golondrina. Acuérdense la sucesión, ¿no? Crisis del tequila en el 94-95, crisis del sudeste asiático, crisis rusa, crisis de Brasil, crisis de Argentina, en realidad crisis turca en el 2000, Argentina en el 2001. Entonces va muy de la mano con esto que decía Dai, y precisamente la lira turca, que es la moneda, ha tenido una devaluación muy importante en estos últimos tiempos. Entonces, de alguna forma da pie a todo esto que comentaba tanto Lucas como Dai, en relación a abaratar mucho los costos, ¿no? Y por eso también, de alguna forma, ser muy atractivo en conjunto con esos incentivos para las inversiones. Sí, totalmente. Bueno, nosotros deberíamos ser muy atractivos para las inversiones porque somos recontra baratos, pero eventualmente las inversiones no llegan. Bueno, una cosa que también está muy vinculada a lo que estuvimos hablando las dos recién. Cuando dijiste de los desequilibrios, cuando nombraste los desequilibrios, ¿no? Fiscales. Cuando la Unión Europea
en los momentos en los que está más interesada que Turquía ingrese, es como que allana un poquito el camino, ¿no? Pero en los momentos en que está menos interesada, precisamente, además de la cuestión de violación de derechos humanos que ha planteado en los últimos tiempos, una de las cuestiones que le dice es, no cumplen los requisitos de Copenhague. Los requisitos de Copenhague son los requisitos que la Unión Europea tiene para que se sumen como miembros. Y una de las cosas es, gastan mucho, tienen un déficit público, un déficit fiscal, ¿sí? Muy, muy alto y las cuentas muy desordenadas, así que viene todo con el paquetito. Sí, es como que no estarían cumpliendo, por lo menos en la inflación tampoco. Después sabemos Ahí que está el punto. hay una mano negra ahí que mueve un poquito los hilos Los y números. bueno, y el caso de Grecia, por ejemplo, pero no creo que sea esta inflación igual. Un poquito capaz que sí, No, pero no, no no. tanto. Pero es cierto que también tienen un poco de desorden en las cuentas en Sí, relación a los requisitos de Copenhague, al sí, menos, ¿no? no, eso sí, es Siempre, totalmente de acuerdo. exacto, Totalmente de exacto. acuerdo. Así que eso también se engancha con lo que decías, Lucas, de las inversiones, pero de todas formas todo este desarrollo que están intentando tener, sobre todo en lo tecnológico, en la industria del conocimiento, ¿no? No solamente digamos, en todo lo que tenga que ver con inversiones más tradicionales. Sí, sí. Y sabes que, bueno, buscando un poco cuáles eran así los productos que más, bueno, claramente Estambul es una ciudad desarrollada, ¿no? Ahí Lucas comentaba el PBI que tienen, pero así en general, ¿no? De las cosas que exporta Turquía, además, bueno, de estos servicios que se concentran en más que nada en la ciudad, ellos exportan también mucho lo que tiene que ver con autopartes, automóviles. De hecho, acá hay un par de empresas que tienen unos vínculos bastante interesantes con terminales automotrices y demás que hay instaladas en Turquía. Estoy hablando de pymes de acá de Argentina, ¿no? Entonces yo lo que pensaba, digo, Argentina y Brasil, que son los, digamos, los motorcitos históricamente de lo que es el Mercosur, tienen una industria muy desarrollada en comparación a otras industrias, un lindo comercio desde el punto de vista del sector automotriz, se pudo desarrollar, es un comercio no intraindustrial, y yo digo, qué bueno sería poder promover algún tipo de marco legal, un tratado ¿no? de libre comercio, y estuve ahí mirando y hace muy poco, en abril, hubo un acercamiento, pero el acercamiento, digamos, la iniciativa la tuvo Brasil, de tratar de firmar un tratado de libre comercio con Turquía. Es un mercado sumamente interesante, estamos hablando de casi 90 millones de personas, ¿no? Y extenderlo potencialmente a lo que es el resto del Mercosur. Pero ahí puede surgir algo muy interesante. De hecho, ya se está dando, o sea, hay muchas empresas de acá de Argentina que exportan a Turquía. Y otra de las cosas que también ellos exportan bastante es todo lo que viene de textiles, ¿sí? Alfombras, productos, por ejemplo, todo lo que es ropa de cama, blanquería, ¿no? Todo eso exportan muchísimo. Bueno, eso me parece que es como el pie natural para hablar de dos íconos, ¿no? De la ciudad, que, sobre todo uno de ellos, que es el Gran Bazar. Después hay otro que es el Gran Bazar egipcio. Pero el Gran Bazar, que es uno de los bazares precisamente más grandes del mundo, y que, ya que hablaste de las alfombras, ¿no? Porque es uno de los productos que más se comercializa allí. Y toda la particularidad que tiene y lo atractivo que resulta, ya sea para los locales como para los turistas, ¿no? Por diversas cuestiones. Incluso por algo que tiene que ver, antes hablábamos de cuestiones de relaciones internacionales como el poder blando. Bueno, en este caso, si hablamos de negociación internacional, la famosa cuestión del regateo, ¿no? Que en algunas culturas está muy mal visto, y en este caso es como que casi es una ofensa si uno no regatea estando, en este caso, en el Gran Bazar o en cualquier mercado, en definitiva, y no se presta todo ese juego de negociación con los vendedores. Entonces, me parece que es como un lindo combo, en este caso si uno es turista, como para experimentarlo, ¿no? No solamente la cuestión de conocer un lugar icónico,
más allá de las mezquitas, que también la verdad que son realmente increíbles a nivel arquitectónico, pero el tema de meterse, está muy impregnado ya de lo turístico, pero de meterse en una costumbre mucho más local, si se quiere, y como digo, en esta cuestión tan particular a nivel comercial como es eso de entrar a regatear el precio hasta llegar a un punto bueno, de acuerdo, en definitiva. Esas son las cosas que se tienen que tener en cuenta cuando quieren viajar, ¿no? Como lo que hablábamos la otra vez de las propinas. Si se deja propina, no se deja propina, si podía resultar ofensivo o no. Acá, bueno, se ve que es una costumbre. Totalmente, y por eso digo que también está bueno como turista de alguna forma prestarse, ¿no? A ese juego y de alguna manera vivenciar como en primera persona esa característica tan particular en este caso, ¿no? Y una cosa que no dijimos, pero que me parece como una nota de color, eh, bueno, la posición geográfica que tiene Estambul a nivel de paisaje es increíble, ¿no? Antes, Lucas, vos hablabas dijiste el estrecho, pero hacías referencia al estrecho del Bósforo, precisamente. Sí. Y hace 2 años jugó un partido de exhibición con una tenista turca en el estrecho del Bósforo. Lo jugaron y se armaron una plataforma directamente en el puente que cruza el estrecho del Bósforo, para promocionar que Turquía, que Estambul precisamente iba a organizar un torneo femenino. Entonces, bueno, mediáticamente, primero que una figura, ¿no? Sobre todo en ese momento, que estaba en los primeros lugares del ranking, Venus Williams, jugara con todo ese paisaje y toda esa, digamos, parafernalia que habían armado, la verdad que también dio muchos frutos a nivel de insertar, en este caso, el torneo y puntualmente Estambul, ¿no? En todo lo que es el calendario deportivo. Sí, ellos tienen las dos partes conectadas que cruza el estrecho por varios puentes, y lo que dicen varios sitios, ¿no? Que dan recomendaciones y demás, es que es bastante extraño que las personas que viven de un lado crucen al otro. De hecho, te cobran, digamos, un poco más, un sobrecargo, por cruzar. Si vos te tomás un taxi y cruzás, hay un sobrecargo más allá no sé, del kilometraje que te cobren por cruzar de un lugar a otro. Eso es lo que se comenta en varios lugares, ¿no? Sí, bueno, es que en realidad toda la vida de Estambul está como muy acotada a la ciudad y después aparece como otra realidad que es como que lo tienen muy marcado, ¿no? Esa costa es Asia, esta costa es Europa, y si bien hay una integración en el mismo país, a la vez está como muy marcada esa diferencia, esa frontera interna. La verdad que es así, y ellos lo trabajan de esa forma, lo viven de esa forma. Sí, hay un tema también cultural, bueno, que está dominado también por la religión. Más del 90%, más allá de que hay algunos que se sienten como más occidentales o lo que sea, pero más del 90% de la población es musulmana, y bueno, por ejemplo, es muy común. Sí, sí, es muy común, si bien es una ciudad, es muy cosmopolita, ¿no? Pero, bueno, digamos, de todas las ciudades del mundo la que mayor cantidad de mezquitas tiene, más de 3.000, lo cual es un numerazo. De hecho, por ejemplo, hay ahí una cuestión arquitectónica con la Mezquita Azul, que le habían agregado unos 6, son minaretes, son esas torres que se le van agregando, que uno ve tipo un mega palacio con esas torres, y dicen que, bueno, cuando agregaron 6, la única que tenía en ese momento 6 era la Meca. Entonces, tuvieron que agregarle una más a la Meca, ¿no? Porque era como que era, bueno, wow, es demasiado, ¿no? Sí, de alguna forma que no compitiera, ¿no? En importancia, o sea, claro, que se cuidaran las formas en ese punto. Y culturalmente, bueno, esto de la religión también está muy arraigado, o sea, se los escucha rezar en varias partes del día, ¿sí? Se escuchan a veces rezos a través de como de megáfonos. De hecho, te podés bajar unas aplicaciones que te avisan cuándo tenés que rezar.
porque rezan varias veces al día. Entonces es como que están, forma parte de esa cultura, ¿no? Y de ese shock que quizás uno tiene al viajar a ese tipo de lugares. Así que bueno. Sí, sin lugar a dudas. De hecho, hay momentos en los cuales los turistas no podemos, digamos, ingresar a las mezquitas porque son los horarios de rezo y que solamente los musulmanes pueden ingresar, ¿no? Entonces, si bien se puede entrar, pero sí hay determinados momentos que está restringido, precisamente por esa situación y de alguna manera, bueno, porque no es solamente una cuestión turística, evidentemente, a ver, estamos hablando de un lugar religioso que también obviamente tiene que tener su respeto y no una invasión, ¿no? Como también pasa con las iglesias y demás a nivel turístico. Exacto. Así que una cosa importante, porque estábamos hablando de lo cultural y obviamente lo educativo es muy importante y entonces Estambul, un centro, bueno, ya dijimos, tiene una posición estratégica increíble. Y así como es el puerto de Estambul y el aeropuerto, es un hub, o sea, un nodo que concentra, en este caso, el comercio, también es muy importante la interacción a nivel educativo y de distintas universidades. Y eso me parece que está bueno que lo comentemos porque ya hablábamos de la integración con la Unión Europea y que formalmente no lo terminan de redondear, pero a la vez sí trabajan el programa Erasmus, que es el programa de intercambio que tiene la Unión Europea. Entonces, está bien, lo del comercio lo tienes que no tienen, lo que no está redondeado es la libre circulación de personas, ¿no? Ese es el punto. Pero después a nivel comercial lo tienen y a nivel educativo, con todo el intercambio que se hace a través del programa Erasmus y de créditos en distintas universidades de todo lo que es el bloque, lo trabajan, aún sin ser miembros formales. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, culturalmente estaba pensando Los un perdí un poco. cachito, ahí está. Sí, ahí, sí, Yo yo lo perdí también un lo estaba cachito a Luca. perdiendo, sí. Desde el punto de vista, ¿no?, de la cultura, estaba pensando también, bueno, estábamos hablando, ¿no?, del regateo, y también un poco, o sea, culturalmente, de sociabilizar, sí, con gente de Turquía en general, son muy amables, ¿no? Muy cariñosos también, o sea, en eso hay vínculos un poco o nos hace acordar un poco a lo que es Latinoamérica también, muchos valores por la familia, esos valores como que se resaltan todo el tiempo y es muy importante. Uy, ahí creo que ¿están ahí o me Sí, perdí? Sí, sí, Ah, sí, se bueno, cortó bueno. un segundito. Y culturalmente lo que quería comentar es que están como está muy instalado tomar té y café, principalmente té. ¿qué? Y de hecho, té y café, sí, por muchos años estuvo prohibido el café. Eh, Hace muchísimos años atrás, ¿no? Obviamente, hasta que, bueno, en algún momento se reinstaló. Y de hecho también el té se hizo más popular también porque es más barato, ¿sí? Porque se puede cultivar un poquito en zonas más cercanas, entonces el costo es un poco más económico y es como, nada, es súper tradicional tomar un té en todos lados, café, o sea que está como muy, muy arraigado a la cultura. Sí, sí, y bueno, y sumamos que fuman narguile, ¿no? Arguile o narguile se puede decir de las dos formas, así que también es como, digamos, una costumbre muy extendida y que hace al paisaje, ¿no? En este caso de la ciudad, sobre todo en los bares, en los cafés, en las veredas. Entonces, justo me parece que, ya que hablábamos de costumbres en relación al café, al té, es como que también podemos sumarlo. Una cosa que no quiero, es también de Turquía en general, pero no lo dije antes cuando estábamos hablando del acercamiento Argentina-Turquía o Mercosur, y puntualmente hace unos días nada más, Argentina firmó con Turquía un acuerdo de cooperación comercial bilateral, pero para construir satélites. De hecho, crearon una nueva empresa. Del lado argentino está INVAP,
digamos, como institución rectora. Así que veremos, es muy nuevo, no hace ni 15 días, Muy interesante. así que veremos cómo se desarrolla eso también, ¿no? Sí, sí, súper interesante, la verdad eso. No lo había, la verdad que no lo había ni leído ni escuchado, así que sí, sí. Bueno, INVAP tiene muchas, incursiones en el Sí, mundo, ¿no? Quizás es un poco más silencioso y no hay tanta promoción en redes y demás, pero tiene bastante proyección en distintos países del mundo, y bueno, eso tiene que ver también con un poco con la integración económica, ¿no? Y con sectores que no son tradicionales, o sea, no estamos hablando directamente, no sé, de exportar soja, que exacto. es quizás más común, pero bueno, es genial eso. Y una cosita que me había olvidado, culturalmente en Turquía en general está como muy aceptado esto de que los gatitos, ¿no? Y los perros estén en la calle, o sea, son de la calle, pero están súper bien, están alimentados. Hay mucha gente que los lleva al veterinario y tienen como sus propias casitas, o sea, uno va por calles donde puede ver las casitas de los animales que tienen agua, tienen comida, y hay muchos que se acercan, los tocan, los cuidan, y aparentemente yo estuve ahí investigando, tiene que ver con, o sea, la tradición se remonta a la Edad Media, donde hubo una peste como muy grande, tipo una pandemia, ¿no? Ahí en todas esas zonas, y aparentemente era una peste que transmitían los roedores, entre otras cosas, y bueno, eran los gatos justamente en los sectores donde había más gatos, era donde bajaba la tasa, digamos, de contagios y de mortalidad en relación a eso. Entonces es como que es una tradición que se extiende. Es un poco loco, ¿no? Ver las casitas, todo, pero es como que son otros miembros más de la ciudad, digamos. Sí. Parte activa de la ciudad, ¿no? Y otra forma de pensarlo, en definitiva. Totalmente, totalmente, porque acá estamos acostumbrados a que vemos un animal en la calle y nos da Tomas. lástima o decimos, y que hay algunos países del mundo donde directamente van a la perrera, ¿no? Es lamentable, pero es así. Y justamente no ves Sí, animales en la calle. lamentablemente. Pero bueno, esto me llamaba mucho la atención eso también, ¿no? Así que bueno, creo que ya Sí, estamos como... definitivamente. Ya en cualquier según momento nos corta Instagram. y Sí, ahí, sí, Lucas, sí, sí. Bueno, ahí justamente, exacto, a ver qué ciudad. Tenemos algunas en mente, perdón, y tenemos algunas que también nos han sugerido. Pero bueno, nos gustaría escuchar y leer sobre todo otras opciones, así que los invitamos a que participen. Tal vez cambiamos de continente, porque un poco la idea es esa, ¿no? Ir cada semana haciendo un continente diferente, así que bueno, estamos abiertos a sugerencias. bueno, ahí a mí se me pierde la señal un poquito de Lucas. No sé si nos Sí, a mí escuchás, nos también. seguís escuchando, Lucas. Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Así que Bueno, bueno, escuchamos las sugerencias y gracias por acompañarnos. bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo Nos vemos el miércoles. Un miércoles. saludito. Chau. Hasta luego.